El estudio clínico de un paciente con síndrome nefrótico pasa por vez primera a través del examen general de orina, donde vamos a confirmar si existe proteinuria con la tira o hematuria, descartar infección a través del sedimento urinario, urocultivo y antibiograma y determinar la relación proteinuria, creatinuria o albuminuria, creatinuria en la orina de la mañana, que debe ser mayor de 300 a 350 miligramos por milimol en el síndrome nefrótico. En relación a los análisis básicos de sangre, debemos también solicitar una hematología completa con perfil de coagulación, PT, PTT fibrinógeno y el hemograma para ver el nivel de hemoglobina y constantes hematimétricas. La prueba de función renal debe de incluir la creatinina en sangre para cálculo de índice de filtración glomerular y las pruebas de función hepática para descartar una hepatopatía concomitante. El perfil óseo o metabolismo fosfocálcico para evaluar, una vez ajustado con la albúmina sérica, la condición del metabolismo calcio-fósforo en estos pacientes. Investigar otras enfermedades sistémicas como causa de síndrome nefrótico. Para ello solicitamos proteína C reactiva, la glicemia, la hemoglobina por electroforesis de suero y de orina si sospechamos mieloma múltiple, pesquisa de enfermedades autoinmunes si la clínica así lo sugiere, determinando anticuerpos antinucleares, anti-DNA, y los complementos C3, C4 y complemento hemolítico total CH50, solicitar la serología de hepatitis B, C y de serología de VIH. La radiografía de tórax y abdomen y el eco renal también es un estudio importante para el abordaje inicial del síndrome nefrótico, en lo cual vemos la imagen del riñón. Alguna característica anormal debe ser específicamente descartada. Buscar también derrame pleural y ascitis, y al confirmar la presencia de dos riñones de tamaño y forma y ausencia de obstrucción, avanzamos en el estudio de probable causa del síndrome nefrótico. Hay que estar alerta en estos pacientes sobre las complicaciones de tromboembolismo, y entonces si se sospecha alguna condición obstructiva de vena cava o de venas plexos profundos de los miembros, debe solicitarse un eco Doppler de ambas piernas y un eco abdominal con Doppler de la vena renal si usted está sospechando trombosis de vena renal como complicación del síndrome nefrótico, o a través de estudios imagenológicos de mayor tecnología como es la tomografía o la resonancia magnética de abdomen para ubicar exactamente trombosis de la vena renal, que se manifiesta clínicamente por un dolor en franco, hematuria y deterioro rápido de la función renal. El estudio de gammagrafía, ventiloperfusión, angiografía pulmonar con una tomografía helicoidal, si sospechamos el embolismo pulmonar, un tromboembolismo pulmonar dentro de las complicaciones del síndrome nefrótico. Investigar también como causa sistémica y renal del síndrome nefrótico es necesario la biopsia renal bajo control ecográfico con preparaciones histológicas de esos fragmentos renales. Debe ser sometido a 4 estudios: microscopía óptica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y microscopía electrónica, para poder llegar a un diagnóstico de certeza de la patología que está provocando el síndrome nefrótico en el paciente. Y en relación a las complicaciones del síndrome nefrótico, el tromboembolismo pulmonar debe de tener presente, en caso de que el paciente presente un cuadro de disnea súbita o un deterioro brusco de la función renal, lo que trae como consecuencia un émbolo desde los miembros inferiores hacia el pulmón, provocando un cuadro aparatoso que complica al paciente nefrótico. También pueden ocurrir trombosis arteriales, pero son raras, pero puede ocurrir infarto agudo del miocardio o enfermedad vascular cerebral trombótica o de miembros inferiores dentro del contexto clínico de un síndrome nefrótico. Infecciones, celulitis, infecciones bacterianas como neumonía, peritonitis bacteriana, infecciones
asociado a el gran edema nasarca que lleva a estos pacientes a postración y ruptura de la piel a través del cual entran los gérmenes residentes de la piel. Otras complicaciones que se pueden ver en el síndrome nefrótico debido a la hiperlipidemia heterogénica, el paciente puede presentar cardiopatía isquémica aguda, que son causas de fenómenos isquémicos en pacientes jóvenes. Pérdida de la vitamina D porque se filtra como su proteína transportadora unida a las proteínas que se pierden por el riñón. Puede haber un cuadro de osteoporosis, osteopenia importante en estos pacientes con síndrome nefrótico, provocando esta enfermedad ósea muy prematuramente. Y la insuficiencia renal aguda generalmente se debe a un proceso agresivo de la enfermedad de base, cuando es un síndrome nefrótico secundario, o en el síndrome primario o nefrótico se debe a un exceso de uso de medicamentos diuréticos en estos pacientes que disminuyen rápidamente la volemia y producen una insuficiencia renal prerrenal. En relación al tratamiento, el tratamiento del síndrome nefrótico está pautado de una forma general a través de una nutrición donde se recomienda una dieta normocalórica, normoproteica. 60-65% del aporte calórico debe ser como carbohidratos, 30% del aporte debe ser como grasa, sobre todo grasa poliinsaturada o monosaturada de origen vegetal, y restricción de sodio de 2 a 4 gramos de sal al día. En pacientes con tratamiento esteroideo prolongado debe administrarse suplementos de vitamina D. Acuérdense que el esteroide genera un escorbuto esteroideo. El tratamiento diurético debe hacerse intravenoso porque la poca absorción en el tracto gastrointestinal por el edema, la citis que tienen estos pacientes, pero hay que tener cuidado de no hemoconsultar al paciente porque aumenta el riesgo de trombosis vasculares. El uso de diuréticos de tipo acetilsalicílico, de diurético de tipo de ASA, sobre todo con los nuevos avances fisiopatológicos, el amilorine es parte principal del tratamiento diurético. Recuérdense que la retención de sodio en el nefrótico se debe al canal sóleo epitelial sensible amiloride, de manera que debe recibir amiloride todo nefrótico. Y en caso de falla de los diuréticos de ASA, furosemide, bumetanida o torazamide, debe recibir tiazida como tercer diurético. Primero amilorida, diuréticos de ASA, y de tercero tiazida. En el paciente que tiene hipoalbuminemia importante, menos de 2, pudiese usarse albúmina, pero está cuestionado, ya que se ha observado que el uso de albúmina con diurético tipo furosemide es una condición que puede provocar edema agudo de pulmón y empeoramiento del paciente. La precaución está relacionada entonces por la sobrecarga de volumen que se genera con la albúmina, edema agudo de pulmón, hipertensión y edema cerebral con convulsiones, y no debe ser usada nunca albúmina en pacientes con falla renal. El tratamiento específico entonces, en vista de que la mayoría del síndrome nefrótico se debe a un problema inmunológico, la recomendable es usar 2 miligramos por kilo diario, máximo 880 miligramos día, durante 4 a 6 semanas, dividido en 2 dosis diarias. Luego mantenemos 2 miligramos por kilo día, pero días alternos, lunes, miércoles y viernes, durante 4 a 6 semanas más, y luego comenzamos el descenso. 1.5 miligramos por kilo día alterno por 2 semanas, luego 1 miligramo por kilo día alterno por 2 semanas, 0.5 miligramos kilo día alterno por 2 semanas, y así vamos disminuyendo la dosis hasta que omitamos el esteroide. Dentro de este espectro clínico podemos tener una serie de comportamientos del síndrome nefrótico ante la terapia esteroidea, como es que el 80-90% de los pacientes niños con síndrome nefrótico cambios mínimos responden a la terapia, se recuperan totalmente el 25-35%, no hay recaída, hay un porcentaje
que de este grupo que responde 50-60% producen una recaída, y hay un porcentaje de 10-15% que son córtico-resistentes, no responden a esteroides. De los que responden y tienen la primera recaída, se le repite otra vez nuevamente el tratamiento esteroideo y puede haber no recaída en el 15%, recaídas infrecuentes 10%, recaídas frecuentes 20-40% y córtico dependiente que nunca se les va a poder quitar el esteroide un 20-30%. Este es el espectro clínico de respuesta al tratamiento esteroideo. En caso de que se produzca recaída, entonces el tratamiento se mantiene la prednisona 2 miligramos por kilo día hasta lograr 3 días sin proteinuria, es decir, no son 4 o 6 semanas, sino que se mantienen meses hasta que tengamos 3 días sin eliminar proteinuria el niño por en la orina. Una vez que se logra 3 días sin proteinuria, bajamos a 2 miligramos por kilo 10 alterno durante 4 semanas y comenzamos el descenso 2.5 miligramos kilo día por 2 semanas hasta la total suspensión del tratamiento esteroideo. En pacientes córtico dependientes, es decir, pacientes que no se les puede bajar la dosis de esteroide, deberá dejarse una dosis prednisona a dosis mínima para evitar nueva recaída. Si hay evidencia de toxicidad, se tendría que asociar un tratamiento con inmunosupresores tipo ciclofosfamida, clorambucil, que no hay acá en Venezuela, pero entonces usamos ciclofosfamida 2 a 3 miligramos por kilo día por 8 semanas, más prednisona como acompañado igual como cuando se usó el clorambucil. En pacientes que tienen complicaciones, las complicaciones son fundamentalmente respiratorias, bronquitis, neumonía, celulitis, peritonitis médica, debe de usarse la vacuna contra neumococo y contra hemófilos influenza y contra la influenza estacional y la influenza H1N1. En pacientes que se deshidratan vamos a observar como complicación trombosis venosa, arteriales y trombosis de vena profunda de los miembros inferiores y de trombosis de vena renal. Factores determinantes para una trombosis: la hipovolemia y el estado de hipercoagulabilidad que mantienen los pacientes con síndrome nefrótico. Infecciones en el síndrome nefrótico pueden ser peritonitis primaria, infección por hemófilos, sepsis gram negativa, celulitis por estafilococo en la piel. Factores de riesgo que hacen que una persona nefrótica tenga mayor número de infección es la pérdida de la inmunoglobulina G y M por el riñón, se pierde el factor B del complemento, el edema y alteración de los linfocitos, la terapia esteroidea y la terapia inmunosupresora. En los pacientes que hacen trombosis se debe fundamentalmente a factores de riesgo: hipovolemia inducido por diurético, hiperviscosidad, la disminución de anticoagulantes fisiológicos como es la antitrombina 3, aumento del fibrinógeno a nivel hepático, hiperagravedad plaquetaria, hiperlipidemia, todo conllevan a un aumento de índices de trombosis vena renal, tromboembolismo pulmonar, trombosis de arteria pulmonar y trombosis periférica. El cuadro clínico del síndrome nefrótico, cuando no se ha aclarado la causa que lo origina, entonces uno debe de plantear la necesidad de una biopsia renal. En pacientes con hipocomplementemia, que tienen retención azodada, corticoresistencia, frecuentes recaídas, corticodependencia y signos de toxicidad esteroidea, debemos plantear la necesidad de hacerle una biopsia. Aquí vemos los hallazgos histológicos en un síndrome nefrótico, cambios mínimos. Fíjense que el glomérulo se ve casi normal, focal y segmentaria, vemos un área focal y de adhesión de la membrana de Bowman con esclerosis y focal de los glomérulos yuxtamedulares. De manera que vamos en estos casos a usar una terapia mayormente con inmunosupresores para disminuir el riesgo de avance de enfermedad renal crónica. O sea, se hacen terapias con pulso esteroideo para lograr revertir la situación del paciente nefrótico.